Buenas noches, compañeros. Es un placer estar otra vez con ustedes hablando sobre la segunda unidad. Pero primeramente, hacerles a ustedes pequeña, un pequeño comentario en cuanto me di la tarea de revisar los trabajos que han subido algunos de ustedes. Por ejemplo, hice una lista y tengo aquí que hacen falta varios. Y ya vamos ahorita vamos a pisar la segunda unidad. Por lo tanto, le recomiendo, los exhorto a que tome su tiempo para realizar las actividades que están en tiempo. Por ejemplo, tienen ustedes un calendario de actividades. Obviamente hay que cumplirlo, pero a veces que por cuestiones laborales no nos permite, pero sí a tratar de cumplirlas, cuando menos subir por unidad, porque ahorita ya vamos a empezar la segunda unidad y me hacen falta muchos trabajos, muchas actividades de la primera unidad. Entonces se le va a acumular, se le va a seguir acumulando mucho trabajo y así en día tras día, en cuanto a la conversación de la videoconferencia, que nos falta una, y si hay alguna duda, pues pueden ustedes ahí retroalimentarla en la videoconferencia. Y de hecho, pues acuérdense que está el foro de dudas. Ahí pueden ustedes plasmar cualquier pregunta que tengan y pues ahí le podemos contestar. Esto con el fin de que ustedes pues no se atrasen pues y después vamos a andar a la carrera, como decimos aquí, vamos a andar a las prisas por cuestiones de tiempos, ¿no? Entiéndase que ustedes también tienen, pues, trabajan, tienen sus actividades y pues, tienen muchas cuestiones. Igual su servidor también las tiene, pero pues vamos teniendo un tiempo para poder entrar a la plataforma, revisarla, hacer alguna pregunta y pues no nos cuesta, digo yo, mucho tiempo para hacerlo. Están actividades, están muy suaves, las actividades están tan digeribles. Por ejemplo, terminamos nosotros el día 12, era subir las actividades de la primera unidad, y el día 13 fue ayer, era únicamente observar, meterse y observar la unidad segunda, y hoy es lo que vamos a hablar sobre ella. Si tengan ustedes alguna circunstancia, alguna duda por qué no han trabajado, a excepción de los que, pues, el horario a lo mejor no se lo permite, pero ahorita es momento de tomar un tiempo para ello. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes? Buenas noches, profe. Buenas noches, Gerardo. Ahorita por cuestiones de trabajo, sí me retrasé un poco, pero no voy a permitir que pase ya de esta mitad de mes. Digo, André. por salud mental vale más que vaya al parejo. Sí, sí, es por salud Ahorita, mental, de hecho. por mi trabajo que he andado ahorita moviéndome mucho, ahorita estoy en Mexicali, André. por mi trabajo, pero nos vamos a nivelar. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra persona más? ¿Otro? Ángeles, muy bien. Yo también, licenciado, estoy ahorita como mi compañero, que tengo un poco, bueno, bastante trabajo y subí unas y todavía me faltó otra actividad, pero trato de evitar que se me junte todo el trabajo. Soy así como que me llevo, no dejo que se me junte y de hecho le comenté, le pregunté que si no había problema con que no las subiera todas Sí. el día que era. Ese es mi pequeño problema, pero no, ahí me pongo también a trabajar. Muy bien, sí. Para, como dijo compañero Gerardo, para salud mental, después vamos a andar a las carreras y después lo más triste que si por qué me puso 8, por qué 9, por qué 7, y pues y los que cumplen por el tiempo, pero si estamos dentro del margen, no pasa nada, pues, ¿sí? Pero si se pasa en el margen ese, pues ya va a haber un poquito ahí de sanción, digamos, por nuestro trabajo. Todos tenemos lo mismo, yo también tengo que hacer actividades, tengo mis compromisos,
trabajo en una parte, voy a otra parte, tengo que estudiar y tengo que estudiar para hacer otro y tengo que estar con ustedes. Yo digo que todos tenemos uno más que otros compromisos y pues a veces que el día, las 24 horas que no nos alcanza, pero yo digo que sí podemos, si ya estamos en esto compromiso, pido que sí podemos. Tenemos que hacer el esfuerzo para terminar con nuestros compromisos. Ustedes tienen el de la licenciatura, yo tengo otro. Ustedes trabajan, pues yo también trabajo. Ustedes tienen familia, yo también tengo familia. O sea, ustedes son seres humanos, yo también soy ser humano. Entonces, ¿qué hay de uno a otro? Yo creo que sería lo más únicamente hacer bien la planeación de nuestras actividades. ¿Sí? Muy bien, pues ahí les encargo a manejar un poquito más la plataforma, porque la miro muy poca actividad en ella. De hecho, estuve revisando los foros. En los foros tengo a 1, 2, 3, 4, 5, a 7 personas que trabajaban en el foro. De 30 y tantos que estamos, pues sí, es un poco, muy bajo nivel, digamos, o muy bajo participación, no nivel, perdón, participación dentro del foro. Y dentro de las actividades tenemos ahí que en la actividad de apertura unidad 1 únicamente han cumplido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Y en el cierre han cumplido 1, 2 personas. Dice, sí, es muy bajo para que ustedes también me den a mi margen para leer todos los trabajos. O sea, ustedes hagan lo posible y yo pues también, de hecho ya leí todos esos trabajos, no, únicamente que no los he calificado, pero ya los leí todos los trabajos que subieron, ya los detecté, ya encontré algunas cuestiones ahí y se lo voy a comentar ahorita antes de empezar con la unidad. En algunos casos de ustedes copian y pegan. Vamos ya a estas alturas de la licenciatura, vamos quitándonos eso de copiar y pegar, porque sería, por ejemplo, yo estoy leyendo y digo, esto lo leí, me voy a la información y está tal, algo así. Bueno, pero yo quiero más de ustedes, es la lectura para que ustedes lean lectura, perdón, y ustedes hagan sus ejercicios con sus palabras para que sea más de ustedes el trabajo. De otra manera lo copian y lo pegan, pues no van a aprender más allá de lo que se pretende, por la simple y sencilla razón de que están usando nomás los dedos y están plasmando la información. Sí es importante esto como futuros licenciados, para que pues allá en la práctica no van a realizar esto de copiar y pegar. Allá va a ser más de andar pensando por dónde vas a atacar. Y aparte, los libros, la doctrina. Por ejemplo, cada día hay que actualizarnos. Hace poquito compré este libro, miren. Se alcanza a mirar este libro. ¿Sí? Fui a la librería y ahí lo encontré y dije, bueno, me sirve. Viene para la biblioteca personal. Profe, perdón, ¿cómo se llama el libro? No lo alcancé a ver bien. Se llama, ahí está, mira. ¿Sí? Se llama Los Derechos Sociales y su Justiciabilidad Directa, de Miguel Carbonet. Es importante y aparte de todo, no sé si quién estuvo la vez pasada, Omar, Ángeles, Victoria, Ricardo, no lo recuerdo, ¿estuvo la vez pasada? ¿Usted, Carlos, sí estuvo? No estuve, ¿Usted, Ricardo? no estuve. No estuvo, ¿verdad? Vamos viendo lo que les platiqué. Yasmín sí estuvo, Farid también, Julio César, no recuerdo, estuvo Julio César, Víctor Manuel, ¿no, verdad? Brenda, pues acaba de iniciar. Víctor, yo lo comentaba a ustedes y lo plasmé
de que tenemos que tener mucho cuidado con la legislación, ¿sí se acuerdan? Con las leyes. Pues bien, el día 14 de marzo de 2019, o sea, hoy, tuvo reformas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Quién la revisó? ¿Quién la checó? ¿Nadie? Bueno, tuvo reformas en su artículo 22 de la Constitución y en su artículo 73, fracción 30. Ahí tuvo unas pequeñas modificaciones el día de hoy. Salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y también salió una nueva ley, que es la Ley de Educación Naval. Una nueva ley el día de hoy. Por el día de hoy, a ver, déjenme ver si recuerdo el día de hoy. Pero salió esa nueva ley. Por lo tanto, tenemos una modificación a nuestro tema, la Constitución. Y si recuerdan que les hablaba de que hay que ser actualizados, pues el 22 ya lo tuvo ahí para que ustedes lo estudien, lo revisen y ahí lo comentan en su memoria. Bien, ¿alguna pregunta que tengan ustedes sobre la unidad 2 en cuanto a lo que estamos mirando? Se trata de la interpretación de los derechos fundamentales. ¿Quién le dio lectura a esos tres textos que vienen en la plataforma y habla de los derechos fundamentales? Habla de la propiedad formal, habla de la propiedad material y habla de la interpretación conforme y también habla, si mal no recuerdo, de la convencionalidad. ¿Quién le dio lectura a esos temas para poder platicar, para poder dialogar con ustedes y no estar únicamente manifestando todo, sino que sí existe el diálogo entre nosotros para fortalecer nuestro conocimiento? ¿Alguien quiere abrir la plática sobre la unidad 2? Sí, alcancé, profesor. No alcancé a leerlo todo, porque pues le digo, apenas hoy empecé a buscar en la plataforma, pero sí busqué en otros, pues, páginas y lo que me pude documentar. Sí leí los tres temas o todos los temas que viene ahí, de hecho lo imprimí para poderlo estar leyendo, aunque en mis ratos libres. Lo que yo sí pude pues ver, el tema fundamental, la misma palabra lo dice, es un derecho que todo ser humano puede tener. Yo estuve leyendo en la cuestión de como personas que tenemos derecho pues a expresarnos, a la protección, derecho pues hasta hablaba del agua, a poder consumir agua, a la vida, que desde el momento en que los seres humanos estamos pues, en el vientre, tenemos ese derecho a poder nacer, a la vida, pues, y que nadie te la puede quitar. Son fundamentales, pues, para cualquier persona, desde el momento en que está en el vientre, ya tenemos ese derecho. Y conforme vamos pasando en la vida, conforme van pasando los días, pues vamos adquiriendo más derechos, como pues ya llegar a la mayoría de edad, el derecho también de votar, de tener la igualdad de género, de ser hombre o mujer, pues todos esos derechos que pues como lo dije ahorita, son fundamentales en cualquier persona. Eso es lo que yo pude leer en ese tema, pues a grandes rasgos, como le digo, apenas ayer me empecé a poder buscar en los temas que están en esta unidad y pues empecé a leerlos. Y sí está muy interesante, cosas pues que ya tenemos claro, pero pues hay que concretarlo, ¿verdad?
Eso es lo que pues yo alcancé a leer el día de hoy en este tema. No sé si lo van viendo por parte o lo generalizan todo, no sé cómo lo hablan. Lo hablaba ahorita y es estar al día en la plataforma. La lectura que se está encargando, lo que está pidiendo, es interpretarla. Menciona ahí derechos fundamentales, diferentes autores mencionan en cuanto a la cuestión de material, en cuestión de formal, mencionan ahí ciertos requisitos, pero me llama la atención que ustedes, no sé si le den lectura, donde dice la propiedad material. ¿A qué se refiere? Porque la propiedad formal se dice pues que tiene que estar estipulado dentro de la Constitución y habla el material sobre algo de España, donde allá sí tienen un capítulo de la Constitución de derechos fundamentales, dice. Ahí se refiere a la forma material, pero en México no existe un capítulo de derechos fundamentales. Y uno de los requisitos de ellos dice que tienen que estar plasmados dentro de la Constitución. Y si no tenemos un capítulo especial, pues ahí está el detalle de nosotros, que tenemos que interpretarlos cuál es el derecho fundamental. Y no exclusivamente del artículo número 1 al artículo 29, sino que en toda la Constitución. Por ahí en el foro mencionaron algo importante. Lo único que miro es que es mucha información y poco de ustedes, de lo que han estado en el foro. Más les pido pues que lean, den lectura y ustedes mismos hagan su interpretación. Eso es lo más importante para el foro. Antes que se me olvide, les quiero comentar que dentro de esta cuestión de propiedad formal y propiedad material, me llamó la atención, como le dije ahorita, el cuestión de material, porque entra la moralidad y el juez tiene el trabajo más bien de reflexionar sobre un derecho fundamental que debe de ser formal y material. Y es cuando entra la interpretación conforme. No sé si ustedes le dieron lectura. Es decir, esto de los derechos fundamentales es un poco técnico en decirlo, porque también tenemos la otra figura que se llama derechos humanos. Y los derechos humanos pues vienen siendo algo que tenemos internos, inherentes, pegados, que son universales, son progresivos, que ustedes más adelante van a llevar una materia precisamente más profundo de derechos humanos. La de nosotros es más de hablar de derechos fundamentales, pero tengo que hablar de derechos humanos para poder concatenar la información. Aunado a esto, les decía que los derechos fundamentales, por ejemplo, derechos fundamentales vienen primero en la Constitución. Vamos a hablar del artículo, se me ocurre el 5. El 5 nos habla del derecho a ejercer un trabajo y que la autoridad nos va a pedir título cuando se requiera, siempre y cuando sea lícito nuestra actividad. Algo así habla el artículo 5. Pero también si nos vamos al artículo 123, nos habla de la cuestión del laboral en su apartado A y en su apartado B. Es decir, se sale el 123 de la parte dogmática llamada la Constitución del 1 al 29. Ya sale de ahí. Por lo tanto, muchos mencionan que un derecho humano es del 1 al 29. Pero también tenemos el 123. Entonces se convierte un derecho fundamental dentro del mismo derecho que yo tengo como humano. ¿Sí? Y habla también algo de garantías, donde es donde una cuestión importante ahí, donde ¿qué se considera garantía? Tenemos que interpretar, subrayar cada palabrita que viene en los textos para poder nosotros interpretarlo. Ese es el trabajo de un servidor hacia ustedes.
Porque miren, los 30 y tantos, no recuerdo, 30 y tantos que tenemos en la lista, tienen el mismo material. Todos tenemos el mismo material. Porque yo también entro en la plataforma y tengo el mismo material. Por lo tanto, el diálogo que debe existir entre nosotros es la interpretación a esa información. Y si me agarran, me copian, me pegan, pues ahí está, lo he leído en el material, pues digo yo, pues que es lo mismo. Más bien me emociono más y creo que a ustedes también les sirve para que ya aprendan, vayan soltándose, no importa, ustedes suéltense, porque si no saben nadar y no entras al río, al agua, pues no vas a aprender a nadar. Necesitamos aprender a hacer este tipo de trabajos. La plataforma está muy interesante para ello, ¿sí? Lo otro que les quiero comentar, otra relación que les puedo dar de los artículos, digamos el 24. El 24 me habla de la libertad de creencia, libertad de religión, más bien de culto, perdón, de culto, de religión. Y nos vamos con el artículo 130, el 130 que me habla de la separación entre Estado e Iglesia. Hay algo ahí de relación con esos artículos, pero el 24 está dentro de lo que es del 1 al 29, pero también ya está 130. A partir de la reforma del 10 de junio del 2011, surgen estos detalles de derecho fundamental, derechos humanos, garantías e inclusive derechos, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones para nosotros, por ejemplo, en un asunto jurídico, ahí es donde vas a utilizar, a ver, ¿qué viene siendo esto? ¿Qué derechos tienes? ¿Qué derecho fundamental? ¿Dónde está? ¿Qué rama es? ¿Con qué me voy a fundamentar? ¿Está o no está? ¿Dónde entra lo que es la moralidad? Y máxime en asuntos familiares. Algo que usted que estaba en asuntos familiares, ¿sí? ¿Correcto? Sí. Sí, ahí pues ha de mirar bastantes asuntos donde intervienen pues muchas cuestiones, más moralidad, derechos fundamentales, derechos humanos y garantías. En ese tenor de familiar, ahí es donde intervienen todo esto que estamos hablando nosotros. Sí que queda un poco ahí la duda que tienen. Omar, algo que me quiera informar, Ricardo, Ángeles, Gerardo, Todo bien. Julio César. Dígame, Omar. No, todo bien, gracias. Paul, Elmín, Reina. Nada. Antonio, Eri, Víctor. Bienvenidos todos, Antonio, Víctor, Edgar. Ya estamos 19 aquí. Isabel Vázquez. Muy bien. ¿No tiene alguna duda, algo para seguir? Yo ¿Continuar? tengo una duda. Dígame. Es que no me quedó muy claro sobre propiedad formal. La verdad lo leí, pero no me quedó muy claro. No entendí. En un documento viene un apartado ahí donde te menciona 4 puntos. 4 puntos. Ahí está la cuestión donde está la clave para interpretar la propiedad formal. No sé si lo leíste. ¿Es el Dice, primer link? no recuerdo, me deja ver, ahorita vamos a ver. Ok. Vamos a mirar ahorita si se carga. Pero es dentro de usted mismo lo que tiene ahí, en donde se habla de derechos fundamentales, donde dice capítulo 44. No sé si ustedes lo quieren anotar ahí donde dice el capítulo 44. Ese es el libro o el archivo donde viene, y la página, ahorita que se llega a cargar, en la página, ahorita le voy a decir, en la página 1574 de ese formato, 1574, ahí vienen 4 puntos.
esos 4 puntos son los fundamentales para saber lo que son las propiedades formales. Pero una cosa que dice ahí, que la disposición que establece el derecho fundamental pertenezca al capítulo de derechos fundamentales. Es lo que le manifestaba a ustedes, que en la Constitución de nosotros no viene un capítulo especial de derechos fundamentales, pero sí existen y tenemos que buscarlos dentro de la Constitución. ¿Y qué es fundamento? ¿Qué es fundamental? Que estén plasmados dentro de nosotros mismos. Si se dan cuenta, aquí en lectura, fíjense bien, en lectura, que la disposición que establece el derecho fundamental pertenezca al capítulo de derechos fundamentales de la Constitución. Pero aquí no hay un capítulo especial de derechos fundamentales. Por lo tanto, viene nuestra interpretación. ¿Cómo es posible que me están hablando de derechos fundamentales y que no existe en la Constitución un capítulo de derechos fundamentales? Y me dicen que sí hay. Pues es el trabajo de nosotros, buscar cuáles son los derechos fundamentales para nosotros defender. En la preparatoria, inclusive antes, ya hace poco tiempo, estábamos nosotros, digamos, nos enseñaban de una manera, decir, por ejemplo, ¿qué es el derecho? Y nos decían, apunten, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa de todo individuo dentro de una sociedad. Esa es una definición de un autor. ¿Me explico? Entonces, no se mira nada. Sí, ya se ve su pantalla ahí. Okay. Muy bien. Entonces, estaba hablando de un concepto, de una definición. Dicen que la definición lo hacen los consultos y que nosotros debemos hacer un concepto propio. Entonces, ya te estoy diciendo algo. Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa de todo individuo. Ese es derecho. Ahora me dicen, ¿dónde está plasmado ese concepto? Pues yo lo interpreté de un libro. Yo leí un libro y de ahí surgió esa idea mía de derecho. Ahora bien, derechos fundamentales no están en la Constitución tal y como nos enseñaron nosotros en la preparatoria a buscar información, sino ahora nosotros tenemos que interpretar todo esto. ¿Sí lo miran aquí? Sí. ¿Sí lo miran? Ok. Aquí están los 4 puntos. Y todos estos puntos que vienen abajo, aquí está el 1. ¿Sí lo miran? Pertenece a este. Es decir, los textos tienen relación y tenemos que aprender a leer para ir captando lo que nos va diciendo el autor. Porque si tomamos la lectura desde un principio y nos vamos corridito, no vamos a interpretar. Tenemos que ir paso por paso para poder interpretar. Y obviamente les sugiero usar los apuntes para que ustedes vayan descifrando. La lectura en sí es un rompecabezas que tenemos que ir nosotros y ir con hilo para agarrar nuestra idea de lo que es. O sea, ahorita no hay una definición o un concepto como tal. Decirte a ti, derecho fundamental es esto. Porque eso lo vas a entender o lo vas a comprender cuando tú digas, ándale, aquí está. Ese es derecho fundamental. ¿Sí me explico? ¿Farid? ¿Farida? Sí. ¿Sí queda claro? Sí. O sea, ya no es de que ese es, aquí está, mira, el número 1. Y aparte, como les decía ahorita que no se miraba, este texto tiene algo importante también, que como sugerencia, ya que en lectura esto y vayan asimilando, tiene esto, miren. Una conclusión a todo esto de arriba. Entonces, tú lees parte de arriba, lo vas interpretando y lees la conclusión y de ahí sacas la tuya. Tengo otra duda. Dígame. Es que en la pantalla se miran nomás documentos o acceso. Bueno, se mira la carpeta, pero no sé si abrió el documento y lo está explicando porque solamente se mira el documento.
Pues a lo mejor no se carga bien en la cuestión, pero esta información está dentro de la plataforma. Es decir, Entonces, está el archivo, está ahí en la plataforma. ok, Ahorita lo estoy compartiendo bien, pero pues lo voy a dejar compartir porque no se mira. Y aquí ya estamos aquí. ok. ¿Sí? Esa es la cuestión de cómo tenemos nosotros que ir estudiando. Acuérdense, ya ustedes están en una licenciatura, después van a una maestría y hay mala exigencia. Van a un doctorado y va mala exigencia. Y van a un diplomado y otra exigencia. Y así, cada día que van avanzando ustedes, es mala exigencia. Pero es importante que no te quedes con la idea o con tu duda más bien, sino que use la plataforma. Cualquier duda, no temas en escribirla. Y lo que sea, hay que plasmarla y yo te voy a contestar y te voy a dar la pauta por donde te vayas para que tú vayas formándote como buena abogada, tal y como se desea, para que sea mi competencia al rato. ¿Sí? Te voy a enseñar porque sea mi competencia. Ok. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguien que da lectura a principios de interpretación conforme? ¿Alguien que me hable en los tratados? ¿No han dado lectura a los temas? Yo sí leí sobre lo que es la pro-omine, o como no sé cómo se Sí, pronuncia. pro persona. Sí, de pro persona, que es sobre los derechos precisamente de la persona, que cuando se va a juzgar a alguien, pues se debe de buscar ayudarla en sus derechos principales o fundamentales, ¿no? Pero como ahí mencionan también en la plataforma, ¿cuál es la diferencia al principio de interpretación conforme? Que muchas veces las leyes tienen varias interpretaciones. De hecho, a mí me toca en lo que son los juzgados familiares escuchar eso, que pues aquí en Los Mochis hay 2 juzgados familiares y las jueces tienen a veces criterios diferentes. Entonces, en unos expedientes o en algunos casos resuelven de una manera y en otro juicio que es igual, resuelven de otra. Entonces, a eso se refiere el principio de la interpretación, que si hay un artículo que estamos invocando, en este caso, pues en algún juicio, pues estamos hablando de leyes, interpretan de varias maneras y debemos de buscar, sí, dos o más cosas de interpretarlas, pero siempre buscando el beneficio de la persona, no perjudicarla, sino ayudarla. Y siempre, por ejemplo, las jurisprudencias que a veces estamos citando, más cuando se trata de niños, más en las custodias, en las pérdidas, todo ese tipo de cosas, buscamos ayudar más a los niños, buscamos jurisprudencias, la interpretación que los jueces dan a los artículos o a los ciertos casos. Entonces, esto se relaciona con ello, que debemos de buscar en un mismo caso ampliar pues el concepto o ampliar la explicación o la aplicación que le vamos a dar a las leyes, pero sin perjudicar, siempre tratando de ayudar en beneficio de la, como dice, la pro persona. A eso se refiere. Es lo que yo alcancé a entender. No sé si estoy bien. Muy bien. Sí, efectivamente, lo acaba de mencionar ahorita usted, en los juzgados, cuando nos resuelven una situación de una manera y vamos a otro, la misma rama, y nos resuelven de otra manera, pues nosotros ya pensamos, bueno, pues aquí hubo algo y hay que interpretar bien y cómo es que resolvió los encargados de ello.
que son los jueces. Entonces ahí cuando uno dice que interpretaron de esta manera este asunto, porque vamos a acordar que no todos los asuntos son iguales. Así es. Por ejemplo, me han comentado o me hacen preguntas más bien en las aulas de un asunto X, pero me mencionan el asunto, esto y esto y esto. Y a uno empieza a darle la práctica ahí que tenemos, poquito ahí, y de repente me dice, pero si hacen esto, ya ahí ya es otra idea que se le tiene que dar al alumno. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el alumno pregunta muchas cosas. Entonces, tenemos que atender a cada uno de ellos en su sentido de la duda. Por ejemplo, si Yasmín tiene una duda y Farid me dice, pero si no hay hijos, pero si hay hijos, pero si son mayores, que son menores, que no están, que sí están, que papá está afuera, papá murió, que, oh, no, pues entonces son muy distintos, que no trabaja, que sí trabaja, que no tiene empresa, que no trabaja en empresa, que trabaja en forma particular y, bueno, muchas circunstancias en el área familiar Sí. y en cualquier situación, cualquiera, de penal, mercantil, civil, familiar, cualquier rama que cuenten ustedes o quieran ver algún asunto, cambien la idea o cambien un puntito de ello y ya cambia la idea. Sí, sí, es muy importante ese principio de interpretación conforme porque tiene que apoyarse de las jurisprudencias Así es. para ello. Y aparte de eso, hablando de las actualizaciones, como les comenté hace rato de la Constitución, si se dan cuenta, ahí en su plataforma está la Constitución de 2018 que lo comentaba en la clase pasada. Y hoy ya tenemos una modificación, es decir, ustedes tienen que tener en cuenta que ya hay una modificación a ese artículo, a ese 22 y a ese de 73, fracción 30. Tienen que tener en cuenta que ya existe eso y tienen que apuntarlo o de memoria que hubo una reforma pues hoy. Entonces el derecho es así, el derecho es cambiante, no es estático. Yo le decía a ustedes, le digo a Farid, es por eso que no tenemos que aprender una cosa de memoria, tenemos que interpretarlo, porque imagínate, si yo me hubiera aprendido el artículo 22, ahorita le anexaron 3 párrafos, creo que 3 párrafos le anexaron, le quitaron mucha información y le anexaron 3 párrafos más. O sea, lo transformaron. Imagínate, ahorita apenas hay que revisarlo, hay que interpretarlo, obviamente para ya ustedes darle la información, porque precisamente fue hoy y fue el día, más bien, perdón, la hora como al mediodía más o menos que lo revisé, que estuve ahí como a las 2, 3, que estuve mirando las reformas y sorpresa que me topé con ella. Entonces sí es importante la cuestión del derecho y los principios estos en la unidad 2 precisamente se llama la interpretación de los derechos fundamentales. Ahí se llama la unidad 2 y tenemos que aprender a interpretar a esos derechos. Con que conozcas tú los derechos humanos, ¿qué son? Conozcas las garantías y conozcas tú lo que son los derechos fundamentales, con eso vas a interpretar la ley. Porque la garantía es que se respeten tus derechos. Y los derechos fundamentales son los que están plasmados en la Constitución. Entonces, con esas 3 cuestiones que estamos jugando, con esas 3 cosas, podemos ya nosotros interpretar cualquier legislación. Les exhorto a eso, compañeros, a que interpretemos, nos enseñemos a interpretar y no estemos todavía como en la preparatoria, el copy, pega, y así pues no, la verdad no nos queda mucho. Si ustedes leen y copian y pegan, pues les va a quedar un mínimo, pero si ustedes leen, dan lectura y transcriben en su pensamiento todo, ahí les va a quedar mejor.
es una recomendación que les hago, que me ha funcionado y pues todo lo que funcione, pues se los paso. Y lo que no, pues eso no se lo puedo decir porque ya está en la basura. Ya se lo llevó a la basura. Entonces, a ustedes les hago lo que funciona, lo demás, le doy salida, ¿para qué lo quieren? Igual ustedes, cualquier cosa que les funcione me pueden decir, tanto Omar, Julio, todo lo que me están escuchando, compañeros que están aquí en esta plataforma, me pueden ustedes hacer las preguntas correspondientes. Y antes de seguir con ello, les voy a recordar otro punto importante. Esto se lo recuerdo a ustedes porque muchos piden una calificación, pues, de alto, ¿no? Pero aquí es muy importante esto porque cada actividad tiene su ponderación. Por ejemplo, como no se puede compartir mucho la página, por ejemplo, tiene un valor de 5% la conferencia, otro 10%, por ejemplo, en la unidad 1. La asistencia de videoconferencia es el 10%. La actividad de apertura es 5%. La actividad de apertura está bien fácil. Inclusive, ahí es únicamente un resumen de lo que estamos hablando. Es todo lo que van a hacer la actividad de apertura. En la actividad de cierre es 5%. En la actividad de cierre, ahí se les pide que den una cuestión de una lectura, perdón, un mapa conceptual de toda la unidad 1 y hay unas preguntas, es contestarlas y subirlas. Es todo lo que tienen que hacer en ese apartado. Y ese vale 10%, 5%, perdón. Y el foro académico vale 10%. Por lo tanto, la primera unidad te va a dar un valor de 10, de 30%. Si no cumples con ello, o cumples a medias, pues vamos a suponer que no entraste a la videoconferencia, vamos a suponer, y que haga las actividades, vas a tener 20%, ya vas a tener 2. Y en la segunda unidad, que no hagas una actividad, por ejemplo, no hagas el foro académico, decirlo así, vas a tener 20%, o sea, ya vas a tener un 4%. Y en las otras que hagas todo, vale 20, 30, vale 45. ¿Cuánto es? Vas a casar un 7 o un 8. ¿Sí? Y es cuando dicen ustedes, no es justo esto. Pues no sé a qué le llaman justo si no cumplimos con actividades. Por eso yo lo exhorto muchísimo. Les pido que cumplan en tiempo. Si ustedes no pueden ahorita porque hay actividades, ya lo hablábamos ahorita, pero traten de que todo sea dentro del margen hasta el 31. Porque yo el 31, yo en cuanto, por ejemplo, ya voy a empezar a evaluar la unidad 1 y de repente me dicen ahí en la plataforma, le subí el trabajo, me tengo que regresar otra vez y se cansan. Es mi trabajo, no importa, ¿no? Pero si están todos, pues para mí pues mejor y para ustedes también. Ya les paso toda la calificación y yo reviso. Por ejemplo, ahorita ya revisé todo lo que me subieron, pero no lo he calificado. Ya están algunas observaciones ahí, se las voy a hacer llegar, ya lo voy a plasmar en los comentarios. Sí conoce usted la plataforma bien, ¿verdad? Han visto lo que es la retroalimentación y arribita hay un comentario. Bueno, en la retroalimentación, les voy a poner en los comentarios, revisen en el cuadro de retroalimentación y ahí en la retroalimentación, ahí les voy a poner indicaciones. ¿Vamos? Para que ustedes hagan eso cuando... Y si hay alguna inconformidad en alguna observación que les haga, pues inmediatamente antes que pase el tiempo y no podamos resolverla. Sí, por eso manden. Dice que ya leyó las actividades que subimos. Yo subí una, la subí desde, bueno, no recuerdo qué día, pero ahorita la modifiqué. Entonces, ¿la va a volver a leer o la va a calificar así? No, la voy a volver a leer. O sea, yo lo que tengo es que antes de entrar a una conferencia con ustedes, le doy una lectura entre semana y unas horas antes le doy lectura a lo que está en la plataforma para comentárselos.
Pero si, por eso que no he calificado. Si hubiera calificado, entonces sí ya hubiera otro detalle. Ahorita no. Voy a volver a empezar a leer todos los trabajos. Por ejemplo, por eso que les digo que suban todos los trabajos para poder yo agarrarme un día y revisarlos corriditos, porque... Y lo que me falta, pues, no, las actividades que tienen, pues, no se lo permiten. Pues bueno, entre menos estén que falten, pues, ya como quieran lo hacemos nomás, pero que sí cumplan en tiempo y forma. Por ejemplo, usted es Yasmín Adriana. Sí. Sí, me llamó mucho la atención ahí que dice, el que sale a delinquir no tiene derecho porque lo perdió quitándoselo a los otros, algo así, ¿verdad? Sí, esa frase la vi, no recuerdo dónde y me gustó. O sea, yo estoy de acuerdo con ella. Así Por es. eso la puse. Y si se fijan, Ándale. la puse en comillas. Sí, sí, de hecho, pues aquí la medio noté para comentarla aquí porque también me llamó la atención esa frase. Y para que vean que sí. Y ahí también tengo a unos otros que ya se los haré llegar por manera de electrónica, pero cuando ya me tome el tiempo de revisárselos. Todo aquel que le quiera hacer modificación a su trabajo lo puede realizar, todavía no lo he calificado. Ya una vez que califique, pues ahí ya no pueden hacer otra vez la modificación. ¿Estamos, Yasmín? Muy bien, sí. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Algo? Por mi parte ya no. Ángeles, Víctor, Yasmín, Julio, Omar, Maestro, mándeme. habla Eri. Eri, Mire, los que no pudimos asistir a la primera videoconferencia, dice ahí que en una actividad, bueno, ya la leí en la plataforma, es hacer un resumen. No nos han pasado el video de la grabación. Lo podemos hacer hasta antes del 31 y va a valer lo mismo eso. el resumen sí. Lo que pasa es de... ¡Ey, se fue! Lo que pasa es en cuanto a la asistencia, pues voy Sí, a eso. tener en cuenta el resumen. Sí, sí. La asistencia, pues, de conferencia, pues, si no estuviste, pues ahí no vas Se a tener. perdió, ¿no? Sí, se perdió, eso no hay bronca. Pero le Así. preguntaba lo del resumen, pues, si se podía hacer. Sí. Ok, gracias. Sí lo puede hacer. ¿Alguien más? Igual yo, profe, pues igual yo voy ingresando, voy a tratar de adelantar lo más que pueda de la primera unidad y poder hacer también la segunda para que no se me atrase, pues como dice el compañero, pues la asistencia pues no la voy a tener, pero sí me cuenta lo demás, los trabajos que realice ahí que dice en la plataforma. Sí, de hecho, pues hay que hacer todo para que me den a mí la pauta también para revisarles. Y les digo que con tiempo, para si hay algún detallito, porque muchas veces no estamos conformes. Por X, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no les capto bien la idea y yo la tomo de otra manera. Y si hay una comunicación en plataforma, pues ahí ya la aclaramos. De otra manera, si ustedes suben lo último, yo califico y tengo que entrar calificaciones y ustedes dicen, no, pues no estoy conforme porque está bien mi trabajo y pues ahí nomás, ¿no? Pues vale más por eso con tiempo ir revisando. De antemano sé las actividades que tienen ustedes, pero pues también hay que ver que tiene usted. Si ustedes dicen no hay problema con lo que me califiquen y hay detalle, pues ya no hay responsabilidad de uno, pues. A donde yo quiero es entablar el diálogo con ustedes para si hay algún detalle. Esa es mi preocupación hacia ustedes. Y no ser, ni modo, esto y listo, ¿no? Al contrario, retroalimentarnos. Existe el foro, hay dos foros ahí, hay un foro de dudas ahí también. En el foro de dudas, todas las preguntas que ustedes quieran, háganlas ahí. Se las voy a contestar. Cualquier cosa que tengan ahí, me la pueden hacer. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿No han leído, verdad? Creo que 1, 2, 3 nomás han leído. Porque si Buenas estuvieran noches. ya hecho la lectura, pues ya me van a hacer más preguntitas.
De hecho, hay un texto ahí muy extenso. Es obvio que no lo van a leer todo. Habla de muchas teorías ahí. Esas teorías, si tienen tiempo, ya es para manera personal, porque no incluimos las teorías en esta materia, en esta unidad. Por lo tanto, únicamente concéntrense a leer lo que se está pidiendo para que poco a poco ustedes vayan interpretando. Carlos, ¿duda, Ricardo? Buenas noches. ¿No se escucha bien? ¿Quién está hablando? Victoria Bautista. No sé, creo que primero habló Carlos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, si se escucha, soy Carlos Juárez. Ándale, dígame. Carlos Juárez, maestro. Sí, maestro, Dígame. nada más un comentario u observación, como se pueda tomar de la mejor manera, sobre las videoconferencias, la participación. Al principio vimos nosotros, dentro de los requisitos, pues, que se nos pedía cumplir que con una cumplía el alumno, pues, independientemente si fueran 3 o 4 las que se llevaran, pues, bueno, 3, regularmente son 3. Le digo, yo en lo personal, gracias a Dios, hasta ahorita no he tenido ese problema. He participado en absolutamente todas y me gusta también participar, por supuesto, estar presente porque, pues bueno, tantas cosas que aprende uno escuchando a los compañeros y por supuesto el maestro. Sin embargo, esta observación quiero hacer yo, le digo, que se nos decía que con participar el alumno está cumpliendo. No sé por ahí qué es lo que se considera de manera uniforme o no sé. Sí. No sé si queda por ahí clara la duda que tengo. Le digo otra vez, hasta ahorita no he tenido el problema ese. He participado en todas las conferencias, en toda la materia que hemos llevado. Sin embargo, yo sé que hay compañeros que por una u otra cosa, regularmente el trabajo, no pueden estar presentes. ¿Sí? Entonces yo recuerdo esa parte que se nos dijo, con que puedan asistir a una, si pueden estar en todas está bien, pero con una que presencien ustedes, entonces con eso están cumpliendo o cubriendo un requisito. Pues no sé si usted nos puede orientar un poquito más sobre eso, maestro. Sí, lo que pasa es que el maestro hace la planeación al respecto, pero no desconozco si hay una regla específica para tal situación de las conferencias, de las videoconferencias. Esto lo que realiza uno lo pasa, obviamente que lo autoricen, y alguna vez que lo autorizan, pues lo suben a la plataforma. Pero eso no es un problema, lo comentamos y con las autoridades correspondientes, y una vez que nos den el veredicto, pues ya a ustedes se los hago saber. Si es así, que de una conferencia, pues ya retomaremos la evaluación, y si no es así, pues igual. El diálogo ante todo para poder solucionar estos detallitos o estas dudas que tienen, no hay problema. Profe. Por supuesto, de acuerdo. Ok. Gracias. A usted, Carlos. Profe. Mándeme, Yasmín. Yo leí en cada, por ejemplo, en cada materia, el maestro que esté a cargo pone el porcentaje. O sea, yo no recuerdo que nos hayan dicho que es solo a una. Más bien he leído que algunos le ponen diferente porcentaje. Sí, de hecho, pues, como le comenté ahorita, de esta manera no tengo conocimiento, pero no es un problema. Lo analizamos, lo consultamos y se los hago ver en foro de dudas. Y si hay algo, pues todo es solución. No hay nada más allá. Hay que solucionar todo. Y si es así, pues como los que no tienen problema y los que tienen problema, pues igual los exhorto en la plataforma, dialogamos en la plataforma y de un modo a otro llegamos a una conclusión. Que aquí no es la tarea de perjudicarlos de ninguna manera. Al contrario, son estudiantes, están en esta modalidad por algo. Si no, pues estuvieran todos los días de lunes a viernes en la escuela, ¿no?
estuvieran los sábados, estuvieran martes y jueves, lunes y miércoles, ¿no? Pero ustedes se inscribieron aquí por algo, no nomás porque estamos aquí que me gustó la plataforma esta, ¿no? Sino que ustedes por sus actividades que dijeron, miraron esto, le ofrecieron esta modalidad, miraron sus cuestiones, sus movimientos, su trabajo, su familia, pues ¿qué dijeron? Pues le voy a dar a la virtual, es la que me conviene y quiero superarme, pues ahí está, ¿no? Esta es. Entonces hay que buscar soluciones. Todo esto, la idea es la solución. Nada de perjudicarlo de ninguna manera, pero siempre les pido el diálogo hacia su servidor, a través de la plataforma y con las autoridades, y llegamos a un consenso para no dañarlos lo que tienen, lo que está en esa tesitura, vaya. ¿Sí estamos bien? Muy bien. Profesor. Mándeme. Bueno, yo en mi conclusión de interpretación, desde mi punto de vista, la interpretación a las leyes y a las normas y a los tratados, en donde se habla sobre derechos humanos, pues tiene que ser objetiva, siempre y cuando respaldando las garantías individuales de cada ciudadano o de cada individuo. Completamente. Sí, todo el tiempo tenemos que respetar, le mencionaba la vez pasada, en la videoconferencia, de la situación de ir manejando, que si quien respetaba, y uno que otro levantaba la mano ahí, otros soltaban una risita, pero en fin, todo eso hay que respetar. Si tú cumples con la ley, creo que no te va a pasar nada. Pero hablando jurídicamente, ¿no? Estoy hablando jurídicamente, no vamos a meternos con la violencia, no vamos a meternos con nada de eso. Si tú cumples, por ejemplo, todo conductor cumple las leyes, no creo que tránsito te vaya a infraccionar. Todo peatón, también tenemos reglas. Si un peatón cumple las reglas, creo que va a ser muy difícil que le ocurra algo. ¿Sí? Puede suceder, pero va a ser muy difícil si cumpliendo las reglas. Es decir, nosotros, por lo general, si ya no vamos a meter en esa tesitura de la garantía, tanto el conductor tiene garantía, tiene derechos, tanto como el peatón. Y tanto estamos en la calidad de conductores, como también nos bajamos del carro y nos convertimos en peatones. Entonces, tenemos que conocer las dos líneas. Estar acá y estar abajo. Por lo general, yo he escuchado por ahí que dicen, el que pega, paga. Pero pues, ¿cómo hacer eso? Si hay que también, si no va respetando las reglas, pues, por ejemplo, el que pega, que el de adelante frena y de repente chocas, es porque no tienen la regla, no cumpliste la regla. No vas a la distancia de vida, no vas a la velocidad de vida, y pues, por ende, aquel frena de repente, y es cuando chocas con el carro. Pero es porque no vamos respetando alguna regla. Para eso están las reglas, las distancias, para respetarlas. Pero volvemos a lo mismo. Están nuestros derechos, están las garantías y está un sinfín de esta índole. Si se dan cuenta, de aquí parte lo esencial, para mi punto de vista, para una defensa. Mi punto de vista, que es la Constitución, los tratados, los convenios, y en fin, infinidad de situaciones que tenemos de derecho nosotros, y todo está apegado a nuestra Carta Magna, que es la suprema. Por ahí hay una, no sé, no recuerdo en los foros, insertaron alguna información en cuanto me hablaron de jurisprudencia de los tratados, que los tratados van a estar sobre los estados de entidades federativas, pero nunca va a estar sobre la Constitución. Pero unos jurisconsultos mencionan que están sobre ellos. Pero ya es una interpretación, ahí como hablaba otra Brenda, es una interpretación porque un tratado,
surge del artículo 133 de nuestra Carta Magna, un tratado internacional que va relacionado con los que tienen convenio México, ¿sí? Es un tratado. También hay diferentes tipos de tratados, de todo lo que ustedes gusten, hay tratados, pero también está el artículo número 1 de nuestra Constitución, el principio de ser pro persona, y están los derechos humanos, los derechos fundamentales. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿sí? Fíjense bien, del 133 surgen los tratados, pero ese tratado es para toda la República. Por lo tanto, el tratado debe estar así con la Constitución, no así. Y esa es la interpretación que se le da a muchos. Pero se vale la opinión de cada uno y pues tenemos que respetarla. Lo importante es que se avance en el estudio. ¿Alguna información? ¿Algo más que puedan ustedes comentarme? Si ahorita no hay las dudas, pues guárdenlas y en la plataforma. Acuérdense que todo en la plataforma. No le tengan miedo, por favor, a la plataforma. Si no la manejamos, pues ahí va a quedar. Ahí le voy a poner algo entre semana para ver quién me contesta en el foro de dudas ahí. Algo para dialogar ahí entre nosotros. Todo aquel que pueda, si se puede, un momentito en el trabajo. Depende del trabajo también, porque no hay máquina. Mándeme. Profesor, yo tengo una duda, Victoria. Dígame, Victoria. Los derechos subjetivos, ¿cómo podemos interpretarlos en la implementación o la defensa de los derechos humanos? Los subjetivos. Sí. Los subjetivos están los que tenemos dentro de lo que es la Constitución. Lo que tú tienes derecho a lo que están plasmados dentro de. Por ejemplo, vamos a hablar, ¿qué les parece si hablamos del artículo 27, que es un poco extenso? El 27 nos habla de recursos naturales, nos habla de las aguas, nos habla de las tierras, nos habla sin fin de cuestiones. Ahí tienes un derecho sobre el agua. Está plasmado dentro de la Constitución, ¿sí? Pero ahí también a la vez, ese derecho moral que tienes, ese derecho subjetivo, podemos llamarlo derecho a la parte formal. Pero también hay moralidad que no te deben de dejar sin agua. Vayamos a nuestra toma de agua potable. Es un derecho que tiene, ¿no? Al agua. Sí. Ok. El derecho que tiene al agua también está plasmado en la Constitución. Es un derecho subjetivo. Entonces, el derecho al agua no te pueden dejar sin agua, porque sin agua, ¿qué pierdes? La vida. La vida. Y la vida viene siendo un derecho natural. Humano, natural, inherente a ti. Por lo tanto, un derecho subjetivo debe estar plasmado dentro de la Constitución. No sé si me expliqué. Sí, profesor. Otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. ¿Alguien tiene una idea de otro ejemplo de la Constitución? Digamos, el artículo 29, que también hicieron por ahí hicieron por ahí un comentario, el artículo 29. El artículo 29, por cierto, no me acuerdo quién fue quien me dijo, es cuánto, no sé quién habló un término de que como se hablan los asuntos tribunales orales. ¿Es cuánto? No sé quién comentó ahí algo, no recuerdo el nombre, además que no lo apunté. No lo apunté. Pero alguien dijo es cuánto. Y pues. Creo que yo. Sí, entonces ahí en los asuntos penales, pues se dice es cuánto. Me recuerda cuando por ahí estuvimos en una audiencia. Es cuánto ciudadanos, pues. Estaba con el artículo ¿qué, perdón? 29. 29, que nos habla de la suspensión. Pero ahí dice suspensión de garantías en tiempo suficiente
para que se ataque, para que se erradique el problema que existe. Una epidemia, una guerra, algo que afecte a la nación, tiene el Congreso que realizar una suspensión de garantías, pero en breve tiempo, cuanto se pueda atacar eso. Ahí tenemos nosotros un derecho subjetivo, a nosotros nos están plasmando ahí en la Constitución, no están, pero también ahí ya no sería si te hubiera un derecho fundamental, porque ahí ya no existe, digamos, o queda un poco indeciso la moralidad, porque si no hay una epidemia en sí y te quieren suspender esos derechos, pues ahí va a ser la moralidad, van a decir no es justo, si es justo, y ahí entra ya en circunstancias donde puedes decir tú, no, pues no es derecho esto, y ahí entras en una discordia contra este derecho. O sea, no se cumple el formal y el material, pero para que exista un derecho fundamental, tiene que existir el subjetivo y el moral. Algo así me da la idea de este artículo 29. También existe el artículo por ahí que decía un autor, Ignacio Burgoa, en un libro llamado Garantías Individuales, mencionaba que el artículo 25 y el artículo 26, él decía que no eran garantías individuales. Pero como ya cambió del 2011 hacia acá, tenemos que estudiarlo si es un derecho, porque ahí habla del Estado, habla de la rectoría del Estado y de la planeación del Estado. Los dos artículos habla algo sobre el Estado, pero ahí tenemos que estudiarlo más profundo si en realidad es un derecho humano para nosotros o no se puede considerar un derecho humano. Si dan cuenta ustedes, es importantísimo conocer los artículos e irlos esculcando uno a uno, porque esto es muy extenso. Por ejemplo, el 2, que nos habla de los derechos de los indígenas. El 3 está extenso, nos habla de la educación. El 16 nos habla de lo que es la manifestación de ideas, del Ministerio Público de 48 horas, que tiene que ser retenido el imputado, nos habla sobre las flagrancia, nos habla sobre arraigo, y pues nos habla de muchas cosas. El 16, el 20 nos habla de los juicios orales, en su apartado A, B y C, sobre los principios, sobre el imputado, sobre la víctima, y así me puedo ir llegar hasta el 29, en cuestión de que son algunos muy extensos, y a esos extensos tenemos que nosotros que ir esculcando e ir analizándolo, pero ojo, no aprenderte las memorias por las reformas. ¿Sí queda claro? Ok, ahí viene la importancia de la interpretación que estábamos mencionando, ¿verdad? Así es. Eso es lo importante. Miren, en el internet no recuerdo, pero ustedes, si ustedes le ponen Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, las puras iniciales, la C, la P, la E, la U y la M, le ponen comentada, ahí en la barrita, directo, les va a salir una Constitución comentada. Esa obviamente es de años atrás, no está actualizada, pero para efectos de interpretación les va a servir mucho porque viene descifrado lo que es el artículo y eso te va a interpretar más con esa lectura que le des, y con la nueva te vas a dar más la idea. Vienen otras constituciones en texto, vienen correlacionadas, se llaman. Correlacionada quiere decir que te da el texto y a un ladito de la mismo libro te marca el apartado especial que habla de ese texto, o ese párrafo, digamos. También es muy importante porque ahí interpretas. Está la otra manera de estudiarlo, está la jurisprudencia en ese artículo.
también puede buscarlo. Y está lo otro, donde puedes ir directamente a decir, interpretación del artículo 14, así directo en internet, también te lo va a remitir, pero ahí les recomiendo que tengan mucho cuidado con las reformas. Eso lo pueden hacer únicamente para que les dé a ustedes más la idea de lo que habla cada artículo. Y ahí ustedes sacan muchos, pero muchos apuntes. ¿Alguna otra más? ¿Alguna otra participación que tengan ustedes? Profesor, yo quisiera pedirle un último favor. Si nos pudiera explicar de manera coloquial el término jurisprudencia. Lo que pasa es que sí viene aquí en internet y todo eso, pero a veces a mí en lo particular me cuesta aterrizar algunos temas, y en este caso es la jurisprudencia. La jurisprudencia es un tema muy extenso, grande. En muchos de los casos nosotros conocemos la jurisprudencia, algunos de ustedes se lo han mencionado, creo que algunos de ustedes ya son profesionistas y a lo mejor les dieron alguna materia de derecho, donde para muchos la jurisprudencia dice que es 5 sentencias consecutivas sin ninguna en contrario. Pues en realidad es jurisprudencia, pero el término jurisprudencia es interpretación del derecho. Ese es el término de jurisprudencia. Jurisprudencia. Juris, derecho, prudencia, de prudente. En coloquial, como dice Victoria, en el ámbito jurídico, interpretación del derecho. Es lo que les digo. Si buscan jurisprudencia, van a buscar la interpretación del derecho. Aunado a que 5 sentencias, ninguna en contrario, es de una manera de cómo se hace jurisprudencia. Es un tipo de, digamos, tipo de jurisprudencia. Está en la otra la contradicción, esta es la reiterativa, se llama estas 5 sentencias consecutivas, se llama reiterativa, hay contradicción y hay superación. Hay bastante tipo de cómo se hace jurisprudencia. Pero ahorita ustedes van empezando con el derecho y lo que deben de interpretar ello es que es jurisprudencia, es interpretación del derecho. Así en forma muy por encima, eso es lo que significa jurisprudencia. Tal caso es como la palabra de jurisdicción. ¿Qué entiendes por jurisdicción y qué se entiende por competencia? Y jurisdicción es juris, derecho, dicción, decir el derecho. Eso quiere decir, ¿dónde puedo decir el derecho? Pero en términos coloquiales de acá, jurisdicción, es en el ámbito en donde puedo decir el derecho. En el ámbito familiar, digamos, hasta donde tienen ellos injerencia en decir el derecho. Pero si no vamos más a fondo, decir el derecho es tuyo. Y puedes decirlo donde sea, pero se trata de que la jurisdicción es donde puede decir el derecho, donde estás facultado, en qué área. Y la competencia es cuál es la materia que estás manejando. Entonces tenemos ahí 3 palabritas: competencia, jurisdicción y jurisprudencia. Jurisprudencia, jurisdicción. Entonces ahí está la interpretación que le digo a ustedes, que hay que ir aprendiendo a interpretar las palabritas para poder ya estudiar más a fondo. Y así con jurisprudencia, tú ya sabes que es, bueno, ustedes saben que es interpretación del derecho. Buenas noches, maestro Ricardo. Vale. Buenas noches. Nomás se me permite, yo como lo interpreto la jurisprudencia, ¿no? Yo también tenía muchas dudas y tiempo atrás pues estaba leyendo y a mí me lo explicaron también así como usted lo dice y de una manera más corta, pues a los compañeros apoyando. La jurisprudencia para mí es una interpretación de la ley, cuando la ley es oscura o vaga, porque hay muchas, nos vamos a topar con muchas jurisprudencias que me ha tocado ver de que, por ejemplo, años atrás era de que
para, la ley dice que cuando vas a declarar en el artículo 20, la primera declaración, pues se tiene que asistir un abogado, ¿va? Una persona de confianza, un abogado o un pasante. Y hay jurisprudencias donde dicen, donde no es válido un pasante de derecho, y hay otra jurisprudencia donde dice que sí es válida una declaración con un pasante de derecho que te apoye. ¿Sí? Entonces la controversia, cuando la ley es oscura o vaga, le dan una interpretación más amplia. Así es como yo la conozco, ya me la aprendí. Muy bien, Ricardo. El detalle ahí, volvemos a lo mismo. Como, o sea, ¿qué le llamas qué se le llama o quién es el pasante? Ah, sí. Un pasante es una persona que tiene que cumplir 70% de la malla curricular, de la licenciatura, el cual tiene que cumplir ciertos requisitos que tiene que ser avalado por un profesionista debidamente acreditado con su patente, que es la cédula, para que le dé la firma y lo vale a él. Y la CEPIC le va a entregar un tarjetón con la autorización para poder defender, para poder andar en un juicio. Entonces, a lo mejor la jurisprudencia sí dice eso, pero necesitamos descifrarla bien, porque también a lo mejor el comentario de otra gente que dice, ah, un pasante sí puede, sí puede. Y es que a mí me tocó ver esas jurisprudencias, no las tengo ahorita a la mano, pero años atrás me tocó verla y yo decía, bueno, pues ¿cuál es la válida, cuál es la buena? Porque para una defensa de una persona, sí, aquí, pues esta te sirve, pero la otra parte, pues, te afecta o también te sirve. Entonces, ¿cuál es la buena? Entonces, creo que cuando viene ya la contradicción, ¿no? De todo eso, de la tesis, ¿no? Exactamente. Y otra le explicaba yo que hay reiterativa, hay superación. ¿Por qué? Pues son los tiempos. Por ejemplo, las reformas que vienen, ¿no? Esa que le hice lectura, a lo mejor, no sé, ya está superada por otra. Sí, ahorita ya están obsoletas, ya están superadas. Pero sí, tienes toda la razón. Con las nuevas reformas ya está todas superadas esas. Así es. Sí, pero yo nomás el comentario de la compañera, la duda, para mí la jurisprudencia es eso, una interpretación de la ley, cuando la ley es vaga, es oscura. Así es todo. Gracias, compañero. Así Gracias. Es. ¿Alguna otra? ¿Alguien más? Profesor, y retomando el tema que, bueno, que están mencionando los compañeros sobre el corte del agua de Japama, de ahí de Los Mochis. ¿Se puede presentar un delito entonces? Un delito, pues vamos viendo qué es delito. Más bien yo pienso que sea una violación de derechos humanos. Y acuérdense ustedes que si hay una violación de derechos humanos, ¿quién es el órgano que mira, que tiene o sanciona esto? Viene siendo los jueces federales en cuanto al amparo. El amparo es para la protección de tus derechos humanos, derechos fundamentales y todo lo que viene en la Constitución. Entonces, cualquier violación que exista en la Constitución te puede amparar el órgano jurisdiccional. Entonces, el agua se dice que no te la debe, que te pueden hasta limitar, mas no cortar, ¿sí? De hecho, no sé, he visto que lo limitan, mas no la cortaban. Hasta ahorita que me están aquí consultando, están ahí opinando, pues necesitamos ver el caso concreto, pero aún así es una violación a los derechos humanos. Como hablamos ahorita del agua, pues no puede estar sin agua. Profesor, disculpe, va a decir que como molesto, pero no. Si es una violación a los derechos humanos, ¿ustedes como abogados tienen alguna asociación para hacer mención de esta demanda o nada más se queda como conocimiento propio? ¿O hay alguna acción que se ejecute en contra de las organizaciones que administran el vital líquido? Pues mira, lo que pasa es que en los órganos jurisdiccionales hay abogados de oficio para aquellas personas que no pueden pagar
algún particular. Aquí lo que más considero que puede ser por desconocimiento de la ley, y además me imagino que tienen alguna deuda estas personas y llegan los funcionarios o los encargados y le cortan el líquido, pero ellos no hacen nada por defensa. Como te vuelvo a repetir, los mochis, bien es cierto, no se puede comparar como tu ciudad allá, pero aquí en lo que es mi ámbito de movimiento, digamos, no he sabido a alguien que se la corten. Lo que sí me he enterado es que lo limita. Hasta ahorita, vuelvo a repetir, hasta ahorita que me están aquí mencionando que sí se la cortan. Entonces ahí ya pues tienen que acudir ante un órgano. Aquí existen sociedades de abogados, asociaciones de abogados, pero aquí no sé lo que estén ahí ellos, cuál es su función en esos casos, si están enterados o no, porque aquí nosotros estamos muy diferentes, pues, por ejemplo, tu servidor trabaja individual, particular, y el ámbito que me desarrollo, pues no llega esa información hacia mí, y cuando yo me entero de algo, pues no he sabido, anteriormente sí sabía que se lo cortaban, pero ya tengo mucho tiempo que miro que lo limitan, más vuelvo a repetirte, no sabía que la estaban cortando. Acá en Baja California, maestro y compañera, sí la cortan y la reducen, ¿no? Si te dejas, sí te la cortan totalmente. Pero si tú le dices que no, que es contra la ley, y te tomaste dar una reducción, y hay asociaciones civiles que se dedican a eso, y mediante amparos, porque pues el agua es un recurso natural, no está privatizada, aquí la maneja el Estado. Pero como no es un recurso privado, pues no te lo tienen por qué privar, y con la Constitución ya se lo dan pues a uno. Lo ganan los amparos y la reducen, más no la cortan. Si la llegan a cortar, ganan la demanda. Así es. Sí, pues también hablando de un derecho humano. Muchas Muy gracias. bien. André, ¿alguna otra para ya cerrar esto? Si no tienen alguna pregunta, y la que tengan, por favor, que no les tiemble la manita y lo hacen en la plataforma. Y ya les expliqué a ustedes muy importante la ponderación, y ahí vamos a plasmar lo que son las cuestiones de evaluaciones y consultarlo, y obviamente pues cualquier duda me la hacen llegar.